nosotros dependemos de lo que se le conoce como un arte vivo, que solo ocurre en un momento específico de tiempo y espacio. En redes sociales vemos resultados, pero casi nunca vemos el proceso. Esto es un espacio para conversar con personas que están buscando construir algo mejor para su vida. Un proyecto, una carrera, un negocio o simplemente un nuevo camino. Aquí hablamos del esfuerzo, las dudas y los errores, y de lo que realmente significa estar en el camino. Hoy tenemos a Bruno Barón, artista escénico y un gran amigo mío. ¿Cómo Jesús, estamos, hermano? Muchas gracias por la invitación, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí, feliz de estar en tu espacio. ¿El primero? Sí, el primero de este sí. gran espacio de esperemos muchos que se vengan. Sí, seguramente, sí. Perfecto. Bruno, yo te conozco pues, ya desde hace 15, 17 años y hemos Sí, tenido tal vez ahí un poco más. un poco de historia, Sí, 20 sí. años tal vez. Pero coméntale a nuestros espectadores quién es Bruno Barón, qué le gusta hacer fuera del trabajo. Fuera del trabajo. Bueno, pues yo soy Bruno Barón, artista escénico, también soy psicólogo clínico y pues bueno, en general un proyecto de vida es pues disfrutar la vida. Entonces sí está la carga del trabajo, el estrés del trabajo, pero en realidad todo se sobrelleva muy bien pues con el objetivo que es pues aportar a la gente, a la comunidad. Entonces, pues yo soy una persona que le interesa, pues, aportar cosas buenas, digámoslo así. Entonces, desde el lugar que ejerzo mi vida, pues ese es mi objetivo principal, en realidad. Aportar algo a tu comunidad, a la gente o al mundo en general. Pues sí, a mi familia, a mis amigos, a la gente con la que me cruzo en la calle. O sea, en general, ese es como mi versión del mundo, mi visión del mundo, que sea un lugar mejor. Entonces, pues siempre ha estado esa pauta atravesándome en mi vida. Entonces, pudiera decir que soy una persona que busca eso y pues en equilibrio con lo que yo quiero, ¿no? Ok, y vinculas, o sea, si separas mucho lo que es trabajo, familia, o realmente Bruno es igual en todos sus ambientes. Pues no, creo que no. Creo que no. Pero es que no es que no quiera, sino no puedo ser igual en todos mis ambientes. Porque exigen diferentes cosas. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con un paciente en psicoterapia, yo no me puedo mostrar lo que pienso, como en el sentido de mis opiniones. O sea, tiene que ser una mirada clínica, muy objetiva. Y digamos, lo que yo crea, piense, me importe, pasa a un quinto plano, o sea, lo que se necesita es mi escucha. Entonces, por eso, como psicólogo, creo que puedo ser una persona un poco más neutral, o sea, como un poco más, eh, pues sí, neutral. No diría distanciado porque se necesita de procesos internos, subjetivos para todo lo de la psicología, pero sí soy un poco más neutral. Y en mi versión de artista escénico, pues ahí, digamos, no hay esa pauta. O sea, es diferente. Puedo, pues, hablar distinto, interactuar distinto, porque no estoy en ese lugar de ejercicio. Incluso como psicólogo, o sea, puedo ser relajado, tranquilo, pero se juegan roles distintos. Y incluso como director o como bailarín dentro de un de un grupo de baile o como alumno o como maestro, pues es diferente, porque ocupas un lugar simbólico, digamos como maestro, se necesita de cierta referencia simbólica para que las cosas estén en orden, ¿no? O sea, como pues para poder encaminar la obra, ¿no? Porque muchas veces cuando uno quiere hacer cosas y en cualquier arte, empiezas como con un desorden, pero necesitas tomar decisiones y poco a poco se empieza a tomar como un camino. Y pues nada, o sea, a veces cuando soy director, por ejemplo, puedo ser más serio o un poco más al grano, hasta tal vez un poco desesperado, pero como en búsqueda de que las cosas funcionen. Me gusta Ajá. las multifunciones, ¿no? Cuando
eras niño chico, no digo 6, 8 años, tal vez 12, 13, jovencito, ¿ya sabías este rumbo más o menos que era lo que tú querías o cambió Mm. drásticamente de ese niño que buscaba ser de grande a lo que actualmente estás haciendo con tantas actividades? Mm. Pues creo que lo que permaneció fue el tema de lo que más bien de que me gustan muchas cosas. Porque cuando era niño me acuerdo que me costó mucho trabajo definirme en algo que yo quisiera hacer. O sea, porque quería hacer todo. O sea, y una vez hice una lista y quería ser pescador, bombero, piloto, eh, de un montón de cosas, ¿no? Igual también pues de niño ves a la gente que te rodea y te interesan las cosas que hacen, entonces de pronto dices, o sea, si la gente que te rodea hay médicos, dices, ay, pues quisiera ser médico, ¿no? O sea, como que se empieza ahí a permear uno de lo que le rodea, Ujú. pero eh, sí hubo ahí como una constante que fue el que me gustan muchas cosas y siento que puedo ser bueno para muchas cosas, entonces eh, como tal la psicología y la danza no estuvieron en mi vida de niño ni de adolescente diría yo, pero sí mi perfil de persona y sí las cosas que me gustan. No me gusta la violencia, por ejemplo. Entonces, el deporte o las cosas de contacto, de pronto la competencia se me hacía como sin sentido. Y en la danza encontré un, un canal de comunicación y de desfogue de energía que tenía un sentido distinto. Entonces, digamos que creo que se juntó mis predisposiciones y mi historia, porque empecé a conocer gente del arte, también en la psicología empecé a conocer gente que era de psicología, incluso de literatura, que me gusta escribir, me gustan los cuentos, las novelas, entonces como tal, la psicología y la danza no fueron un objetivo en mi vida, sino que se presentaron como una vía para poder hacer algo. Y ya después, pues fue que empecé a conocer más y pues vi todas las posibilidades que cada disciplina tiene y pues me encantó. Pero al inicio yo no dije, voy a ser psicólogo para atender a la gente y para, así como para ayudar. O la danza, o sea, como para mí no era una cosa de ser el mejor, ¿no? Ujú. De ser el mejor intérprete o algo así, sino pues una experiencia y que salgan cosas de ahí, pero no como una cosa aferrada de tengo que lograr esto. ¿Recuerdas la primera vez, hablando de danza, Ujú. que, o sea, cómo fue este primer contacto de experiencia? ¿Directamente llegaste a una clase? ¿Conociste a alguien que estaba danzando y dijiste, a ver, enséñame unos pasos? Ujú. ¿Cómo fue este primer contacto que decidiste, ok, quiero ser danzante, ¿no? Ujú. Sí, pues iba yo en psicología y me pasó varias veces que estaba en clases y como que me sentía desesperado, así como ahí en la banca, así ya 4 o 3 horas, nada más viendo al frente, prestando atención y pues me empezaba como a sentir pues ansioso, digámoslo así. Y desde la secundaria me iba a mis trayectos en bicicleta, entonces siempre traía mi bici. Y varias veces me salí a media clase a andar en bici y hasta cansarme y ya, ¿no? O sea, como regresaba o no, pero, o sea, como que sentía ese impulso. Entonces, eso yo lo veo como una demanda física que tenía y que pude solventar con el deporte, haciendo bici, corriendo, medio nadando, porque por un tiempo quise hacer triatlón, pero un día entrenando en la bici, iba así ya así como a todo lo que da, todo bien, o sea, iba todo bien, pero como que me llegó un pensamiento intrusivo de ¿y todo esto para qué? ¿No? Así como ¿para qué? Y mi respuesta fue pues para ganar una medalla. Y pues esa medalla qué implica, ¿no? O sea, no, pues que es o sea, yo en mi pensamiento, ¿no? Pues es una muestra del esfuerzo que tuviste y pues le ganas a más gente y pues como que se me hizo una cosa medio vacía, la verdad. Ujú. O sea, digo, todo el respeto para el deporte, pero yo en la búsqueda que yo tenía, como que sentía que había algo que faltaba. Entonces, yendo en psicología, en los jardines de la UAC, de pronto habían clases de yoga de otras facultades que les daban como optativa y en vez de entrar al salón se iban al pasto. Y así se empezó a hacer famoso un maestro, Benjamín, no sé si esté todavía ahí en la UAC, él estaba en ingeniería
Pues un saludo por si lo ve. Saludos al Saludos Benja. al maestro Benjas. Pero bueno, el rollo es que con él empecé más clavado en el yoga. Había hecho poquito, pero con él fue como muy puntual de la constancia y la recurrencia. Entonces empecé a ver muchos cambios en mi manera de ver el mundo, pero también por cómo yo estaba en mi mundo interno con mi cuerpo. Y esa clase me llevó a conocer artistas de danza y de teatro de la UAC. Y nos hicimos amigos y me llegaron a invitar a algunos eventos y una vez me dijeron, oye, va a haber una clase de acondicionamiento físico con técnica de danza. No sé si te puede interesar, pues dale un ojo. Y dije, órale. Y a partir de esa clase, porque sí era cosa de ejercicio y todo, pero tenía técnica de danza. Entonces, ese elemento era nuevo para mí y me gustó mucho. Como el cuidado, o sea, como hacer las cosas pensadas más que aventadas, ¿no? Porque la danza requiere mucho de procesos internos para entender las lógicas del cuerpo. O sea, no es nada más así porque sí. Entonces, eso me gustó mucho y empecé a ir y se abrió cada muchos periodos se abren cursos semestrales para gente externa a la carrera de danza y me metí ahí. La de acondicionamiento físico fue con el maestro Cristóbal, también un saludo, él sigue ahí en la UAC. Y la de danza, propiamente dicha, con Mariela, una querida maestra también. El rollo es que con ella empecé el contemporáneo y me encantó. Pero lo que marcó la diferencia así totalmente fue una obra que fui a ver de justo de Bárbara Alvarado y de una agrupación que tenían en el CENADAC, en el Centro Nacional de Danza Contemporánea. Entonces fui a esa obra y me voló la cabeza. Así dije, o sea, nunca había visto algo así. Eh, Como ver justamente eso que yo buscaba, formas de utilizar el cuerpo que no estuvieran necesariamente apegadas a la competencia, pero que sí tuvieran algo que ver con el decir algo, ¿no? O sea, entonces me encantó y me empecé a meter más de lleno. Y pues una cosa llevó a la otra y llegué al punto en el que llegué como a un límite de decir, o sea, ya me estoy involucrando, o sigo y lo hago profesional, o sigo y eventualmente se va, si no lo agarro bien, eventualmente se va a desvanecer hasta que lo deje de hacer. Entonces dije, no, pues me gustaría seguirlo haciendo. Y además en la psicología yo quería meter cosas del cuerpo en mis investigaciones y así, entonces siempre me decían que tenía que juntarme con alguien o tenía que buscar, que no está mal socializar, pero, o sea, siempre iba yo a depender de alguien para los estudios que quería hacer desde la psicología. Si quería yo agarrar otra disciplina, entonces dije, pues por el gusto que ya tengo y por el tema académico, me conviene sí o sí hacer la carrera también de danza. Okay. Entonces, pues sí, te digo, fue una cosa que llevó a la otra, pero sí fue un proyecto de vida que dije, o sea, se llegó a un punto en el que dije, o lo hago o no lo hago, ¿no? Porque ya tenía 23 años cuando entré a la carrera de danza. Y eso ya es una edad muy grande en realidad. O sea, bueno, no tan grande porque hay gente que puede Pero se entrar ya más empieza grande. desde los 15, 13, no O sé, antes, ¿no? O del antes. 9 hasta los 4, ¿no? O sea, depende. Pero yo ya entré grande, entonces era o lo hago o no lo hago. Y dije, pues lo hago. Y ya, fue un proyecto de vida que dije, me va a tardar un rato, pero eventualmente se va a concretar. ¿Qué sucede? Tomas esta decisión, voy por mi segunda carrera, al mismo tiempo, y alrededor, tu familia, amigos, Ujú. ¿cómo lo toman? ¿Qué te echan aliento de sí, tú puedes? ¿O hubo comentarios que tal vez te empezaran Ujú. a desmotivar, digámoslo así? Ujú. Sí, pues fíjate, de parte de mi familia, en realidad, pues siempre hubo apoyo. Sí, o sea, mi familia siempre, a mí y a mi hermana siempre nos han apoyado a lo que queramos. En realidad mis papás han sido como, bueno, sí, como muy liberales en ese sentido, porque ellos nos transmitieron mucho esto de, pues lo que importa es lo que vives, no lo que tienes. O sea, sí importa lo que tienes porque de algo se vive, pero lo que importa es cómo vives, pero dentro. Entonces, en esa premisa para ellos nunca ha sido un problema los caminos que hemos decidido tomar en nuestras vidas, mi hermana y yo. Entonces, por el tema familiar, todo bien. El asunto vino paradójicamente con los amigos. Mm. Muchos de mis amigos
me empezaron a echar carrilla. O sea, me empezaron primero a joder por la danza. O sea, me empezaron a tirar carrilla, que Billy Elliot, que no sé qué. Entonces, o sea, se entiende el cotorreo, se entiende la broma, pero digamos, eso llevó a como a una mirada descalificadora en el que muchos me empezaron a cuestionar de pues qué onda con mi economía, ¿no? Y casualmente muchos de esos amigos que los quiero mucho, pues son ingenieros, ¿no? O sea, como que tienen una visión más cuadrada, como más de seguidilla, de no salirse de la línea. Entonces para ellos, o sea, me criticaron y me cuestionaron muchísimo en el asunto de qué vas a hacer de tu vida, qué vas a hacer de viejo, si vas a ahorrar, no sé qué. Y para todo eso yo tengo una simple respuesta de ¿qué chingados te importa? O sea, con todo el respeto, ¿qué les importa, no? O sea, cada quien es su rollo y pues si se las arregla, pues cada quien, ¿no? Pero eso me costó trabajo entenderlo. O sea, al inicio sí era algo que me pesaba y que me enojaba porque pues entendía la mirada realista que me querían transmitir, pero por otro lado yo veía que ellos no entendían la urgencia de hacer algo que sueñas o algo que quieres. O sea, como esa urgencia de solo tienes una vida y si no lo haces en esta vida, quién sabe cuándo vuelvas a tener la conciencia para decir estoy haciendo lo que quiero. O sea, esa también es una cosa que me ha atravesado en mi vida, como esa mirada entre espiritual, medio religiosa, combinada entre el catolicismo y el budismo, porque mi papá se hizo budista, mi mamá es muy católica, ambos muy respetuosos de las creencias, nunca nos han obligado a nada, ni ir a misa, nada, pero nos transmitieron cosas, ¿no? Entonces, este asunto de la reencarnación, de la conciencia, como del estar aquí presentes, bien, sintiendo la experiencia y todo, o sea, ha sido algo que siempre ha estado ahí. Entonces, en mis decisiones, yo muchas no las tomo por el rollo de no sé, como en este asunto de planificar que voy a tener tanto dinero para tal momento y no sé qué, sino más bien digo, es que yo quiero hacer esto, no como hacer una carrera. Entonces no me importa, me las voy a arreglar, pero lo que yo quiero es esto, o sea, yo sueño con esto y esto lo quiero, ¿no? Entonces, por ese lado, además de que no tengo hijos, pues me ha servido para tomar decisiones que yo quiera. Pero sí, o sea, volviendo un poco a la pregunta, eh, sin tirar carrilla, o sea, como mala onda a los amigos ni nada, pues fueron mis amigos más cercanos los que me cuestionaron mucho. Y pues se preocuparon, no sé, me imagino. Pero pues todo salió bien. Sí, al final, desde mi óptica, uno comparte desde su experiencia y lo que le están transmitiendo tal vez sus padres, su escuela, y personalidades diferentes, ¿no? Sí. Entonces, al no lograr entender, igual en ese momento no importaba si se entendía o se entendía. El problema era que a ti te hicieron sentir incómodo por decisión que estabas tomando, pero tú por dentro sabías, sí, esto es lo que quiero y quiero continuar, ¿no? Y lo hiciste y lograste titularte de danza, de las dos carreras, y al mismo tiempo tienes proyectos en esto, ¿no? En todo este proceso y una vez titulado, ¿en algún momento te pasó por la mente rendirte y hacer algo que fuera en contra de tus pensamientos porque esto es lo que necesito buscar para mi bien futuro? Pues fíjate, no como tal, más bien he pensado en las modalidades del ejercer en la vida. Y hay una que está, bueno, ya tiene tiempo que como que he integrado, que es esa mirada pues capitalista y de la economía. O sea, porque no es algo que deba de estar peleado con el cumplir tus sueños. El asunto es que el modelo en el que estamos nos pone en la mesa como de que o es una o es otra, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es pensarme como en una cuestión como de red. O sea, no me pienso yo como en un solo canal. Entonces, algo que a mí se me hace muy fácil es poder conseguir cualquier trabajo. O sea, y lo he hecho. Digo, ahora que he tenido más experiencia, han pasado más años, en general
ya tiene tiempo que solo hago, o sea, a lo que me dedico, de la psicología y la danza. Pero he hecho muchas cosas. O sea, he sido cocinero, albañil, Uber, en lavandería, intendencia, un montón de cosas, ¿no? Hasta mudanzas, ¿no? O sea, de todo. Limpieza, exacto, pintura, o sea, de todo, porque algo que percibo es que una cosa es lo académico, los sueños, y otra cosa es la economía. O sea, y es que también nos han vendido que tienes que cumplir todos tus sueños con una sola ruta, ¿no? Ujú. O sea, de que si eres ingeniero, ahí en ingeniería tienes que cumplir tus sueños, sacar del dinero de tu vida y hasta tal vez conocer al amor de tu vida, ¿no? O sea, como que todo ahí. Y yo es algo que no comparto. Entonces, en ese sentido, yo no percibo como que me he salido de lo que hago, sino que siempre he estado como en esa posibilidad de hacer de todo. Sí, encuentras pequeños caminos que te hacen adquirir lo económico en lo que llega o en lo que hay un nuevo proyecto o va creciendo tus demás proyectos, ¿no? Hasta que llegó el punto en que realmente ya estás logrando tener ingresos constantes de estos dos proyectos económicos, llamémoslo así, porque al final de vida sigues teniendo muchos y sigues haciendo varias cosas y todos se empiezan a hilar uno con otro, ¿no? Sí, pero fíjate, en ese sentido también, eh, para mí es importante en mi vida entender el asunto del comercio. O sea, porque algo que llegué a pensar en cierto momento es que si tú quieres ser rico, eh, digamos, en ese sentido monetario, haciendo solo, o sea, solo siendo maestro y dando clases, eso nunca va a suceder, a menos que tengas un puesto en X escuela y tal pensión. O sea, el asunto es que somos pues mano de obra, o sea, somos obreros y nos pagan por hora, a menos que cambies de perfil y te metas en proyectos o hagas los trabajos desde otro lugar, no tanto desde pago por hora. Entonces, algo que he estado buscando implementar es justamente ese ámbito de los negocios en mi vida. O sea, además de mi práctica profesional como bailarín y como psicólogo y todo lo que implica, el asunto del comercio. O sea, del comercio de productos y del comercio por el comercio. O sea, sin un asunto de servicio ni de mejorar el mundo, nada. O sea, intercambio. Entonces, esa es una tercera vía que he estado metiendo mucho en mi vida. De, pues sí, como una triada. En esto que te digo de que yo no me ubico como una sola cosa, sino algo que se compone de varios elementos. Sí, claro. Sí, y al final, digo, volvemos a lo mismo que hace rato, hay diferentes tipos de personas y hay unos que esto es lo que más nos gusta o nos hace ruido, tener diferentes actividades. Yo empatizo mucho con lo que dices, porque al final es lo que hemos estado buscando desde hace tiempo, ¿no? Diferentes negocios o actividades o diferentes ingresos, pero que vayan con lo que a mí me está gustando y no en contra, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Y al principio yo pensaba, como a mi alrededor no veía mucho de eso, que era imposible o no se podía llegar o qué opciones tengo, ¿no? Entonces uno empieza a investigar y encuentra estos caminos que hemos ido encontrando en donde dices, claro, puedo hacer esto, estoy teniendo un ingreso, mientras se consigue esto. Una vez consiguiendo esto, mientras yo puedo ir dando saltos de negocios en negocios o de proyecto en proyecto o de idea en idea, teniendo algo de ingreso y seguir creciendo como persona, ¿no? Sí, exacto. Y por algo este podcast. Y dentro de todo esto, ¿has aprendido algo? O sea, todo este camino que tú llevas, este aprendizaje para lograr todo lo que has estado logrando en este momento, ¿qué puedes decir o sea, qué aprendizaje, cuál es el gran aprendizaje que has tenido de ti? Ajá, sí, sí, sí. Sí, pues fíjate, creo que... bueno, creo que son dos. O bueno, varios, pero dos principalmente. Y lo veo en el asunto del... Justo en este asunto del del camino al éxito. Que mucho tiene que ver con la presencia. O sea, estar. No importa
si lo haces bien o si lo haces mal, estar y hacer. Como que ese es un elemento que veo mucho a mi alrededor. Y sobre todo, por ejemplo, en el arte. Y es algo que he estado buscando aprender. Porque yo luego soy como muy exigente y quisquilloso en las ideas que quiero desarrollar. Y a veces puede que me tarde un poquito, ¿no? O puede que la forma en la que lo abordo sea tal vez a veces un poco tímida. Eh, no porque me dé miedo estar enfrente de la gente, sino como, pues, este típico síndrome del impostor, ¿no? O sea, de sabes que lo sabes que lo tienes, pero hay algo ahí que como que te jala un Detiene. poquito, ¿no? Te detiene. Entonces, algo que he visto mucho y que lo he estado buscando aplicar en mí es justo no tener tanto filtro como para hacer ese ejercicio y justo entender que lo que uno está haciendo es un ejercicio, ¿no? O sea, como esto, o como cualquier youtuber o podcastero que ya es famoso, Ujú. en realidad todo lo que está haciendo son ejercicios y son pruebas. Nosotros vemos lo bueno, ¿no? O sea, la edición y lo que salió bien. Todo lo demás nos lo quitan y vemos un producto redondeado que nos hace sentido y coherencia. Pero a lo que voy es que eso no pudo haber sucedido sin que lo hicieran. O sea, suena tonto, pero así te la voy a poner, mira. Aquí en México tenemos una danza contemporánea maravillosa, así fabulosa, profesional, entera. Y te pudiera decir que prácticamente en todos los estados de la República hay gente haciendo danza contemporánea con muy buen nivel. Pero como no hay una como estructura social que nos permita como explotarlo un poco más, los espacios se reducen y hay una competencia interna medio extraña. Entonces, a lo que voy es que para que uno quiera sacar un proyecto, como que a veces pasas por muchos filtros, muchas revisiones, quieres que sea perfecto, quieres que esté todo bien, porque uno tal vez no confía tanto en sí mismo, ¿no? Entonces, de pronto viajas a otro lugar y vas a un festival y ves una propuesta que dices, no manches, yo puedo hacer eso, o yo puedo hacer algo mejor, o sea, no por querer sobreponerte a nada o a nadie, sino por reconocimiento, como ese reflejo de decir, no manches, o sea, yo lo que hago puede tal vez tener un nivel distinto a lo que estoy viendo aquí. Pero esta persona está en un festival en Bruselas o en donde quieras, en Italia, presentándose y el siguiente mes tiene una gira en Croacia y otra al siguiente en Grecia y no sé qué. Pero el asunto es que esa gente simplemente organizó lo que tenía y lo puso ahí. Y hubo alguien que le llamó la atención y lo agarró. Y así se empezó a hacer como una reacción en cadena, ¿no? Entonces, algo que he visto es que muchas cosas no tienen tanto que ver con la calidad. Y esto no es para defender que se hagan las cosas mal, sino es para decir que a veces nos ponemos muchos juicios que nos alejan de hacer las cosas más aventadas. O Ujú. sea, no sé cuántas personas tal vez que nos están viendo quieren poner un podcast o hacer algo, pero de tantos filtros que se ponen tal vez no lo hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, en la universidad me daba como penita crear, me daba pena como marcar la pauta para que los demás, digamos, siguieran mi idea y todo. Pero pues poco a poco lo empecé a hacer y eventualmente se dio el lugar. O sea, y fíjate, no tanto por la calidad de lo que yo hiciera, sino por el solo hecho de hacerlo. De hacerlo. Eso, bueno, pues esa es una lección que tengo y que sigo buscando integrar en mí. Por ejemplo, también en el tema de la música, que yo no tengo estudios formales, pero sí he estudiado algo y me gusta la música, los instrumentos, me gusta producir música, hago la edición musical de todas mis obras y de obras de compañeras y compañeros. Tengo música original, pero no me he animado
a hacer como un disco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya yo mismo me digo, es que solo es cosa de que lo juntes, lo pongas y la gente lo escuche y ya. O sea, y eso va a generar cosas. O sea, eso es a lo que voy. El, a- un pequeño acto genera una reacción en cadena que a veces nosotros no somos conscientes del nivel de efecto que va a tener. Y entonces a veces minimizamos como ciertos esfuerzos o nosotros mismos no nos la creemos, ¿no? Entonces, Ujú. el rollo es hacerlo y estar. Hacerlo y estar. O sea, por ejemplo, en un equipo que, no sé, por poner un ejemplo medio absurdo, ¿no? O sea, de un equipo de primera división de fútbol, ¿no? Si no llega la persona que está de la selección principal, pues van a poner a alguien pues que está, ¿no? O sea, no van a hacer un llamado, no van a buscar como Sí, muy quien llegó fuera. a ese día. Exacto, ¿quién está? Tráetelo Tráetelo. aquí, ponlo. Ujú. Entonces he visto que muchas cosas son así. Sí, pues de hecho para mí diste en el clavo y es en lo que constantemente uno debe estar trabajando para lograr los objetivos que tenga en su vida, ¿no? Al final, que no se quede solo en quisiera hacer esto y hacer el otro. Empieza a hacerlo con lo que tengas. Ujú, Si es un podcast, con el celular que tienes, utiliza la luz del día y todo lo que tengas a la mano para poder empezar a hacerlo, ¿no? ujú, Si es bailar, ¿no? Si ser danzante, pues lo primero es irte a una clase y darle y empezar a tener, y ya cuando haya un proyecto, pues mostrárselo a la gente. ujú, Lo que yo concuerdo es saber, lo puede ver una o dos personas y no va a pasar absolutamente nada, ujú, pero lo ven 10,000, 20,000 personas y entonces va a haber un cambio y un giro y un impacto que ujú, uno está buscando, ¿no? ujú, ujú, Pensando siempre en hacerlo con esta idea de amor, de por gusto y ujú, porque es lo que uno quiere hacer y no porque tengo que hacerlo, ¿sí me ujú. explico? Sí, sí, sí. Pero esa es la diferencia entre llegar y no llegar, entre disfrutar Ujú, el camino y no disfrutar el camino. Si uno se queda todo el tiempo poniéndose o aceptando esos bloqueos mentales y no, ujú, yo le llamo ponerse en riesgo, hacer cosas que no te sientes cómodo haciéndolo, entonces ujú, al hacerlo te estás poniendo en riesgo y entonces eventualmente empieza a salir bien. ujú, Todo lo que vemos en las redes sociales de gente ya exitosa o con números altos, que decimos no, y entonces nos empezamos a comparar y ni ujú, siquiera grabamos el primero. Pero ujú. todos ellos llevan 10 15 años ya en ese medio, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces tienen ese conocimiento y esa historia. Hablando de lo digital, pero al final en cualquier negocio o empresa, proyecto que uno tenga, sucede exactamente lo mismo. Ujú, Y bien, como dices, ¿no? Aventarte a dar ese primer paso te puede llevar a sentir la confianza de que le gustó a dos, tres personas, ujú, es ujú, suficiente para lanzarme otra vez hasta lograr ese estadio lleno o esa visión que uno quiere, ¿no? ujú, ujú. Me Sí, gusta. sí, sí. Sí, fíjate, bueno, es que ahorita pensé algo se dice mucho esto de poder convivir con la incomodidad, ¿no? Y Mm. sobre todo cuando uno tiene sus propios proyectos, pues esa es moneda de todos los días. Pero creo que hay una diferencia en cómo se enfoca esa percepción de lo difícil y de esos tragos amargos que constantemente estamos topándonos, ¿no? Ujú. Porque estaba escuchando a un budista, a un señor, ahorita se me fue su nombre, pero decía que en general en las enseñanzas y en las epopeyas, en las historias del Buda y de la gente que hace como estos grandes viajes o que hace grandes viajes o que hace grandes búsquedas, como que siempre pasan por tres estados. Momentos. Uno es el de la cueva, en el que se aíslan del mundo y están estudiando, preparándose, buscando su camino, etcétera. Después es el estado del el valle, cuando salen al mundo y pues se topan con la realidad nuevamente, ahora con esta nueva información, y están buscando conectar, ¿no? Como pues con la gente, con el pueblo, con las intenciones, etcétera. O sea, como que regresan al mundo. Y un tercer estadio es dice el del cementerio, que
el asunto es que en muchas de estas historias o estos relatos se usa mucho que este personaje se va a lugares inhóspitos o muy complicados o peligrosos a hacer pruebas o a meditar, ¿no? Entonces, este último estadio, dice este señor, que se puede entender como una cosa medio macabra del por qué uno en su vida querría estar en situaciones complicadas. Ujú. Y esto es algo similar, o sea, el camino al éxito es, como cada quien lo entienda, es algo similar, o sea, es ponerte a ti mismo en situaciones complicadas. Pero esas situaciones complicadas te van a dar algo, te van a dar una enseñanza o te van a dar una nueva ruta o una ganancia. Entonces, el asunto del estado del cementerio y del poder convivir con la incomodidad y estar, digamos, hacer las paces con esa a veces angustia que se tiene por lo indeterminado o por lo que no se sabe qué viene, es lo que te permite, o sea, atravesar ese cementerio, o sea, ese lugar inhóspito, te permite descubrir esas, digamos, esos frutos y esas bondades. Y en el asunto de, digamos, como del Buda, por ejemplo, de la gente que se va a meditar o así, tiene que ver con la conciencia. O sea, porque pues todos los ejercicios que ellos hacen es para conectarse y, y elevar su conciencia. Y para nosotros que no estamos en ese camino de la iluminación, pero sí estamos en una búsqueda, pues es eso. O sea, aprender y elevar nuestra conciencia en el asunto de entender mejor nuestro mundo, nuestro entorno para tener una mejor vida, ¿no? Entonces, se me queda mucho este asunto de que sí está que te preparas, sí está que sales al mundo, pero sí está el que hay situaciones adversas, hay retos, hay situaciones que se vienen una peor que la otra, pero al final es solo una transición, Ujú. porque hay algo Sí. después de ese cementerio. Sí, y que al final en esa etapa hay que buscar o sea, hay que buscar esas situaciones de riesgo, ¿no? Sería para crecer, llegar, si no, nos podemos quedar en el medio, ahí nada más Mm, buscando y esperando. pues sí, pero fíjate, eso es curioso lo que dices, porque tampoco está mal. O sea, tampoco ¿No? está mal que alguien se ubique en una forma de vida y que no quieran salir de ahí. O sea, eso también está bien y eso también es una versión del éxito, ¿no? O sea, de cada quien. Sí, claro. Sí, no, y de hecho es la importancia de irnos conociendo y saber qué nos empieza a gustar, porque si quieres este camino independiente, creo yo que necesitas tomar esos riesgos para Ujú. sentirte, por lo menos en mi experiencia, satisfecho y no arrepentirte del pasado. En Ujú. algún punto, si no quieres este camino, pues no te vas a arrepentir de no hacerlo, porque estás Ujú. decidiendo quedarte en donde tú quieras, ¿no? En tal objetivo, en tal empresa o, o cierto hasta cierto punto. Y está Ujú. perfecto, ¿no? Pero va a depender de cada persona, Ujú. ¿no? Y eso es como la clave, Sí, sí, creo sí. yo. Muy bien, muy bien. Y me gusta, fue como muy profundo Ah, esto que acabamos de escuchar. ajá. Que al final, pues sí, es lo que estamos, ¿no? Proyectos que traes tú ahorita Mm, en mente, ya desarrollados, futuros, ¿qué se viene con ujú. Bruno? Sí, pues del lado de la danza hay una obra que hice en el 2019 que se llama Axolot, como el ajolote, Ok, pero en náhuatl. ok, es ajolote en náhuatl. Ajolote, Ajá, ajá, porque termina en TL ajá, ok. y ese es pues un indicativo del náhuatl. Y ajolote por la J, esa es un indicativo de la intervención del español. Porque como por ejemplo cuando a México le pusieron con J al Ujú. inicio porque no podían pronunciarlo bien. Y ya después fue así como, no, pues no importa, pues es con X, ¿no? Pero bueno, el asunto es que esta obra se llama Axolot y es una obra que vamos a remontar para presentar en el último trimestre de este año, del 2026. Es una obra que se gestiona a partir de mi proyecto de danza que se llama Artefacto Producción Escénica. Este proyecto pues ahora sí que lo fundé, lo visualicé y lo puse en el 2017
y he hecho pues algunos avances, algunas colaboraciones. Después se vino la pandemia y pues, se reseteó el mundo. Entonces, el rollo es que ese ha sido como el canal por el que yo he hecho mis obras y que quiero seguir moviendo. Y esta obra, Axolot, es de un formato largo, dura 1 hora y es en una espacialidad, digámoslo así, no convencional, porque no es en un teatro, es en un espacio que idealmente tiene varias estancias, es como una casa. Ok. Ajá, entonces el diseño de esta obra es particular, está pensado para que el público no esté sentado durante la obra, sino que tenga que verse obligado a transitar el espacio y a tomar decisiones de qué quiere ver en la función. Porque, por ejemplo, estamos todos en un espacio, en una estancia, y de pronto nos separamos en 3 grupos y nos vamos a lugares distintos. Entonces, tienes que elegir si quieres ir Ok. acá o acá. O sea, es una experiencia para verla varias veces. Y puedas, Pues si sí. así lo deseas, ver diferentes perspectivas, ¿no? Sí, fíjate, cuando lo hicimos en el 2019, hicimos 2 temporadas y tuvo un muy buen recibimiento y hubo gente que la llegó a ver como 4 veces, Sí. justo por eso, porque pues no estaba ya todo mostrado, ya dado, sino que tienes que tomar elecciones y no, o sea, él está diseñado para que no se pueda ver todo, porque también esa es una cosa con la que en esta obra me gusta jugar, con el asunto del no todo, Ok. ¿no? Porque a veces estamos en esta búsqueda justo de todo, ¿no? Lo quiero todo y voy por todo y quiero estar atento de todo, ¿no? Hasta quiero el camote que acaba de Aquí sonar, o sea, presente. ajá, entonces Ok. este asunto de lo que queda en la no percepción también alimenta la curiosidad, alimenta el deseo, ¿no? Y digo, no tiene nada de malo el teatro tradicional o la manera escénica tradicional, pero me interesa esto de que sea una experiencia inmersiva, porque justo Axolot es la búsqueda de identificarme con el pasado antiguo de México. O sea, es una propuesta que busca darle un lugar, o yo en mi viaje, darle un lugar al pasado ancestral que tenemos en mi persona, de alguien que no forma parte de ninguna comunidad indígena, no habla ninguna lengua indígena, soy mexicano, como muchos millones, pero no estoy ligado de una manera tangible o por lo menos de una herencia como muy presente con ese mundo antiguo, pero es algo que está ahí. Entonces por muchos años para mí fue una incógnita de cómo ubicarme o cómo ubicarnos, pero yo hablo por mí, cómo ubicarme con ese pasado. O sea, cómo hacer una conexión con ese pasado, si es un pasado que sé que tenemos, pero no es toda la parte, o sea, también hay otras partes, Ujú. pero eso sí está ahí, ¿no? Y casi no lo vemos, casi no lo investigamos, creemos que el mundo antiguo mexicano tiene que ver con puros sacrificios, guerras, etcétera, pero había filosofía, había poemas, había arte escénico, música, y no solo en las etapas finales, sino en todo el trayecto desde los Olmecas ha habido una visión humanista de, ahora sí que del universo humano, o sea, para nosotros, o sea, siempre ha habido una visión espiritual humana de desarrollo en el México antiguo. Y eso ha sido algo que se ha borrado mucho. O bueno, he visto que no se menciona tanto, no lo conocemos tanto. Entonces, a través de esta obra Xolot, lo que busco es hacer una especie de invitación a la gente a que nos enteremos de qué se trata ese pasado nuestro, que sí nos compete, que sí nos atraviesa, pero que tiene ciertos límites, ¿no? Porque digamos, yo lo veo por ejemplo en este asunto de los temazcales, ¿no? O sea, me gusta ir a temazcales las veces que he ido,
pero no me identifico yo con los cantos que hacen. Me gustan, los puedo cantar, pero, pero difícilmente conectan con esa parte, digamos, como de... Es que no sé, es como esta chispa humana, espiritual, que conecta con lo cultural y que te ubica en tu existencia y en tus raíces y todo. O sea, yo eso no lo he sentido en estos rituales, digamos, prehispánicos o indígenas, porque yo no crecí con esa cultura. Ujú. Pero el que yo no haya crecido con esa cultura no quiere decir que no me compete todo ese entramado cultural, ¿no? Entonces, el asunto de Axolot es esa invitación a percibir todo ese conocimiento antiguo en nuestro mundo contemporáneo y darle un lugar justamente. O sea, porque no quiere decir que ya todo mundo, no sé, o sea, no quiere decir que saliendo de aquí me voy a tatuar algo o algo así, o sea, sino simplemente saberlo, conocerlo y tomar lo que te pueda funcionar, ¿no? Como todo esto de la poesía del mundo antiguo es bien bonito porque para ellos era ver el mundo como una poética, que tus acciones sean también una poética, o sea, que a través de tus acciones hables poesía y esa poesía tiene que ver con conectar con lo bello del mundo y conectar con el universo mismo. Entonces tiene una dimensión bien profunda el asunto del México antiguo y con Axolot es lo que yo intento hacer una invitación a la gente para que lo veamos y también me interesa llevarlo a otros lados del mundo porque nuestro pasado antiguo, ancestral como humanidad está en todo el planeta Tierra, ¿no? Ujú. Y en todo el planeta está también como este corte de la modernidad que nos separa completamente de todo ese conocimiento y a veces no sabemos cómo abordarlo, justo porque como no somos indígenas o como no somos chamanes o como no tenemos este camino por ese lado, lo Tan desechamos. espiritual y metiéndose a fondo, ¿no? Ajá, Ok. lo desechamos y no nos enteramos. Es una manera de conectar interesante. Ya quiero... Mm, Tuve la oportunidad de ir hace unos años, no sé en mm, qué año fue, 2019. 2019, y no pude por X o Y razón. Y ahorita que te escucho digo, chale, ¿de qué me perdí, no? Ya quiero que sea Sí, sí, para sí. ir a conocer esta experiencia y vivirla, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. Inmersiva, una palabra que ha estado muy presente ahorita Sí, conmigo. sí, tiene ahí varios acercamientos, pero sí, esa obra, la verdad es que la hice con mucho cariño. La primera vuelta que la hicimos también, todas las personas que colaboraron, grandes amigos todos, amigas y amigos, y como que eso también fue lo que se vio en escena. Y es algo que me gusta mucho recuperar en general en las obras, o sea, como en los procesos creativos, la palabra de cada quien, el espíritu de cada quien, las propuestas. Entonces, yo te puedo decir que en el 2019 Axolot tuvo mucho éxito porque fue una construcción hecha con el corazón de todo el equipo. Ujú. Eh, y digamos que yo la dirigí, pero en realidad yo no estuve eh, poniendo la pauta de absolutamente todo lo que se hacía. Digamos, en el sentido de la creación, esto es algo como para compartir, a mí me gusta más bien plantear universos, universos que tienen ciertas lógicas internas. Y a través de esas lógicas internas es que hacemos la construcción y el entramado. No desde un capricho mío de decir es que venimos por aquí, pero entonces nos vamos hasta allá. ¿Por qué? Porque se me antojó. O sea, yo no trabajo así. Para mí es, si hicimos esto aquí y nos fuimos para allá, ¿por qué nos fuimos para allá? ¿No? O sea, ¿o qué nos llevó de aquí para allá? ¿No? Entonces, en esta búsqueda de lógicas externas a mis caprichos, se dio mucho la posibilidad, perdón, del intercambio de ideas, del replantear cosas. Entonces, en ese entonces, te digo, Axolot tuvo un éxito muy potente, pero se lo adjudico al trabajo en equipo. Sí, Ajá, claro. por la presencia de todos ahí. Ok, y ahorita me genera la duda, ¿esta obra se cataloga Ujú. como obra? ¿Es para todo público? Sí,
niños, sí, todo lo puede llegar a ver y asimilar y les va a gustar, se van a divertir, entretiene, o solo es como un tema de aprendizaje en donde tienes que estar conectado con tu tema Ya. ancestral para realmente Ah, ya. conectar, No, no, no. No, no, ¿no? no, cualquiera lo puede ver. Es que justamente también otra cosa como de esta información que he visto en otros ámbitos, es que esta información del espíritu, de lo que es trascendente, de lo que pesa, digamos que tiene consistencia en la vida, no se puede hablar de manera tan directa. Porque cuando se habla de manera así de directa, el sentido se desliza hacia otro lado. Y digo el sentido porque tiene que hacer sentido para tu persona. O sea, y no desde la palabra. O sea, es que eso es algo interesante de esta obra, que acá no te explicamos. O sea, no hay un proceso de explicación, no hay una enseñanza, o sea, no hay una moraleja, sino hay más bien una experiencia. Y a Okay. través de esa experiencia que tú tienes de ese camino, es que tú haces tus conclusiones y tú sacas como tú condensas tu información. No, no es una cosa de yo decirte, esto es esto y esto es esto y entonces tienes que hacer esto y respirar así para entonces, o sea, no Ujú. para nada. Okay. Porque justamente es, es esto que se desliza. O sea, y de hecho lo puedes ver en muchos ámbitos. Por ejemplo, estás, no sé, en, por decirlo así, ¿no? Estás en una plática con amigos y llegas a una cosa profunda. Y de pronto llega alguien externo que no estaba en la plática y o se distrajo o de pronto escucha la conversación pero tira una broma al respecto. Y entonces eso que se construyó fácilmente se desvanece. Y entonces ahora es un chiste o ahora es un cliché, ¿no? Entonces ese espacio en el que se conecta con lo humano y con lo espiritual, como cada quien lo quiera nombrar, yo siento que no está tan atravesado por la palabra. O sea, no sirve de mucho yo estar dando un sermón y dando lecciones, Ujú. sino más bien meternos en una circunstancia que nos permita reflejarnos y entonces sacar conclusiones a partir de ello. No tanto como una cosa, pues sí, narrativa aristotélica de enseñanza y moralejas. Ujú. Ok. Y creo yo, y aparte estando presente, ¿no? Si no Ujú. estás ahí presente, Sí, exacto. está para otro lado. Ok. Sí, totalmente. Y por Me ejemplo, gusta. eso de la presencia ayuda mucho el que tengas que caminar y el que tengas que buscar y tengas que estar poniendo atención de que si caminas un poquito más y no volteaste ya chocaste con alguien porque estás con más gente. Ujú. Entonces ese dispositivo nos ayuda mucho a, a estar aquí y ahora. Sí, Me está gusta. interesante. Espero el momento Sí, por para favor, que vuelva a Jesús. estar. Por favor, sí, sí, sí. Ok. Proyecto. ¿Cómo me dijiste? Asholot. Axolotl. Ujú. Axolotl. Sí, bueno, bueno. Vamos igual a poner ahí información, tus Ah, sí. contactos, todo va a estar en algún momento por esta parte. O por En- aquí, por acá, o en por acá. comentarios, o en la descripción, ¿no? O sea, algo se va a hacer, ¿no? En tema De de información. información, de cómo contactarlo, y para que se enteren de los proyectos, ¿no? Ujú. Básicamente. ¿Tenemos Así otro es en puerta? correcto. Pues sí, bueno, O- este Asholot es uno que es de mi dirección, de mi coreografía y todo, pero hay otros en los que estoy colaborando. Uno estoy colaborando como intérprete y en el otro como dirección coreográfica. Ok. Ajá. En el que estoy bailando como intérprete se presenta el 30 y 31 de abril y el otro no estoy bien seguro de la fecha, pero también es en abril. Ok. También es en abril. Y ese es teatro. Es teatro. ¿Esos dos son teatro? No, en el que estoy bailando es de danza y en el que dirigí lo coreográfico es teatro. Teatro. Ok. Ujú. Sí, por Perfecto. el momento eso y pues también estoy buscando dar talleres, pero sobre todo para compartir y para sí hacer, digamos, como procesos coreográficos desde un lugar que no esté atravesado por una verticalidad de poder. O sea, sé que es muy complejo, pero es algo que también he estado como buscando ubicarme
en el cómo relacionarnos para la construcción de procesos sin que eso implique una verticalidad de poder y voluntades, como, pues sí, como mandatos, ¿no? Digámoslo así. Okay. Entonces, lo que estoy buscando es hacer como una comunidad, eh, pues, humana, valga la redundancia, una comunidad humana que le guste y busque crear. Y, Mm. sí, O sea, que alguien que esté buscando comunidad e incorporarse a a talleres para proyecto, crecer como en todo y aportar, ¿no? En él. Ya después se verá en algún proyecto en específico, por ahí acaba saliendo en el Xolotl, sí, o sí, no, pero se verá, ¿no? Entonces la idea, sí. un mensajito. Sí, porque también una cosa que digo no quisiera dejar de lado en esta entrevista es que algo que he estado buscando a través de los años es encontrar esa manera de conectar el arte escénico, específicamente la danza contemporánea y pues sí, específicamente la contemporánea, con circuitos de consumo, que sean privados. Porque circuitos de consumo privados y circuitos de economía libre, por así decirlo. Y me explico. Lo que pasa es que en toda América Latina, si no es que en todo el mundo, salvo algunas excepciones, es muy difícil vivir del arte. Y del arte escénico a veces es mucho más complejo porque nosotros dependemos de lo que se le conoce como un arte vivo, que solo ocurre en un momento específico de tiempo y espacio. Fuera de ahí ya desapareció. Digamos, una escultura, una pintura, lo hacen y ahí se quedó. Y vas al museo y lo ves y pues así se queda ahí, ¿no? Perdura. Pero el teatro, la danza contemporánea, el ballet, las artes vivas, sucede el evento del performance y cuando se termina el performance, ese arte ya se desvaneció. Okay. Sucede el eco en la conciencia de la gente que lo ve y en el registro audiovisual que se hizo. Pero fuera de ahí, ese evento ya pasó, ¿no? Entonces, esa es una complejidad que a veces nos juega a favor y a veces en contra, ¿no? Porque para nosotros vender una obra no es lo mismo que las artes plásticas, que venden una obra o una película. Por ejemplo, vendes el CD o la USB y ahí está. Pero para una danza escénica viva es imposible reproducirla en equipos electrónicos. O sea, tienes que estar ahí. Entonces, hay algo que se llama videodanza, que tiene sus rubros, sus categorías, sus premios, sus apoyos y todo. Pero eso es aparte, ¿no? O sea, la danza viva como tal o el arte vivo como tal es una cosa de su propio género. Entonces, por eso ha sido complejo meternos de lleno en estos circuitos, de consumo, ¿no? Sí, al final es buscar la forma en la que se pueda pues monetizar, ¿no? Para poder seguir creciendo con los diferentes proyectos. Exacto. Ya sea de alguna u otra forma, ¿no? Y eso es como un bloqueo que has tenido frecuentemente. Pues se tiene en general. Bueno, sí, se tiene se por tiene. el tipo de arte. Exacto. Okay. Y también cabe aclarar que no todo el arte vivo padece de eso, porque hay espectáculos, digamos, con música comercial o con danzas más enfocadas al show, que sí tienen mucho peso, que sí, o sea, peso en el sentido de presencia, tienen mucha presencia en la economía, se mueve mucho dinero, pero el objetivo es la diversión y el entretenimiento. Okay. Y eso está perfecto. El asunto es que desde este lado, perfil del... O sea, en lo que te estás moviendo en tú. lo que yo me muevo, tiene más que ver con el recurso simbólico de lo que puede significar una obra de arte, más allá del entretenimiento. Entonces, ese es un otro detalle, pero aún así mi tirada es meter este producto artístico, que no necesariamente es entretenimiento, a circuitos de consumo que no estén supeditados a los apoyos del gobierno. Okay. Porque, bueno, ese es un otro tema, que se puede uno echar unas charlas de horas y horas. Pero el asunto es que
El gobierno está por ley obligado a dar apoyos culturales. O sea, ese es un O sea, hecho. y prácticamente solo por eso es que existen ciertos espacios en donde se ve este tipo de Ujú. propuestas. Ajá. Sí, o sea, digamos que sí es una obligación del gobierno y sí ha sido vital para que este tipo de artes sigan existiendo. Pero digamos, como ese enlace tan estrecho entre lo que puedes hacer o no, dependiendo de qué tanto apoyo tienes o no, por concursos, proyectos, lo que sea con el gobierno, eso hace que solo ciertas personas tengan la posibilidad de que su trabajo sea, digamos, como con una expansión más masiva. Okay. Ajá, entonces no depende al 100 de eso, pero, los grandes proyectos de las artes escénicas que hoy en día subsisten en el país es porque sí o sí tienen algo que ver con un apoyo del gobierno. Y eso es algo que yo no digo que esté mal, pero me encantaría encontrar la manera de movernos económicamente independientes Ujú. al gobierno. Entonces es una búsqueda que hoy en día yo no tengo la respuesta, no sé si haya, pero me encantaría seguir intentándolo. Se va Como a encontrar. no depender del gobierno para poder hacer esto. Sí, claro. Y va a llegar. Al final, sí, Ujú, volvemos a lo de hace rato. Si te estás moviendo y haciendo y buscando, sin quedarte estático, va a haber un momento en el que se va a abrir ujú, este canal o esta iluminación, por así decirlo, ¿no? ujú. Ok, me gusta. Buenos proyectos. ¿Alguno A otro ver que qué nos tal. quieras compartir de lo que se viene? Igual vamos a poner toda tu información, Ujú. algún comentario extra, pregunta que le quieran hacer. Yo le pasaré el dato y si es necesario volvemos a hacer otro video. Pero me gustaría Sí. cerrar ya nada más con... Bueno, ¿Otros proyectos dices? no, ajá, ¿quieres Ah, ver algo? no, pues nada, o sea, bueno, de otro proyecto, ahora que lo preguntas, solo de la música. De la música Ok. es este otro proyecto que estoy queriendo desarrollar y que pues me gustaría llevarlo como a un nivel masivo. No tanto por el asunto de la fama, sino por el asunto de las posibilidades que eso puede tener en la cuestión de organizar eventos, de promover la cultura, de hacer redes, Ok. ¿no? Entonces, sí va por ahí. Hagamos unión. Pues nosotros estamos mucho en tema de eventos, en Ujú, banquetes, servicios de comida, de alimentos. Y veamos de qué forma lo podemos ujú. unir, ¿no? O sea, al Sí, estaría final muy bien. hay que ver cómo poder seguir creciendo, ¿no? Y con esto te hago yo una última pregunta, Bruno Barón. Si pudieras hablar con esa versión tuya de cuando ibas empezando, con respecto a lo que sabes actualmente, a dónde quieres llegar, ¿qué le dirías? Mm, pues creo que, pues sí, o sea, que no me ponga tantos filtros. Ajá, que no me ponga tantos filtros como, pues es algo común, ¿no? Pero sí puedo decir que me pasó y que me ha llegado a pasar. Que de pronto por tener una idea o tener un cierto concepto de a lo que quisieras, con lo que quisieras arrancar, de pronto se vuelve algo complejo llevarlo a cabo, ¿no? Y con esto no quiero decir que uno se quite todos los filtros, ¿no? Porque tampoco eso es, más bien, porque eso puede ser contraproducente. El hecho de no tener filtros y de hacer todo aventado y de, no sé, de decir si quiero dar un taller y no tengo absolutamente nada de información y llegar ahí y a ver qué se me ocurre. O sea, eso para mí sería no tener filtros, ¿no? O sea, de tener el deseo de dar tal clase y solo ir y llegar y no sé nada, pero aquí estoy. O sea, ese sería no tener ni un Nada de filtro, ¿no? filtro, ok. Pero el otro, tener demasiados filtros sería como estar preparando cada ejercicio y cada milímetro de cada ejercicio y entonces una clase de una hora me va a tomar 3 semanas hacerla, ¿no? Y entonces ya se pasó el tiempo, ¿no? Entonces como un equilibrio entre lo que quisieras, pero también y bueno, entre lo que está ocurriendo en el momento y pues hacerlo, ¿no? Porque esto te lo digo porque muchas veces
tiene una idea, por decir, de las clases, ¿no? Llegas con una clase preparada y el grupo está en otro canal y no puedes ver ni un ejercicio de lo que viste por la cuestión del grupo, ¿no? O sea, entonces es adaptarse y todo, pero a lo que voy es, de lo que me preguntas, es lo que me diría a mí mismo de antes, es avanzar sin tantos filtros y pues confiar en que un acto va a tener una reacción en cadena. Y si haces ese acto con una cierta intención y una cierta dirección consciente, ese efecto en cadena va a ir a un lugar específico, ¿no? Porque a lo que voy con esto es que puedes tú hacer una acción X sin intención y sin propósito y te va a llevar a un lugar, pero tal vez no sea el lugar al que quieres tú llegar, ¿no? O sea, tal vez no sea el lugar al que te quieres dirigir por actuar como sin muchos filtros, ¿no? O te puedes poner en problemas, o sea, puedes aceptar dos proyectos que son el mismo día y chocan, ¿no? O sea, sí, pero bueno, me gusta. eso. No, sí, se entiende perfecto. Obviamente es como no te lo tomes tan literal de sin filtros, porque sí hay que ver qué espacios, o cuándo sí, cuándo no, hasta qué punto. Tampoco te aboraces porque sabes que puedes cometer errores y puede ser contraproducente, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Pero básicamente es, no te pongas, hey Bruno, tú que vas empezando, deja de ponerte filtros y ponte a tomar acción, tú puedes, ¿no? Sí, sí, Así lo estaría yo percibiendo, ¿no? Sí, como confía en tu intención y en tus habilidades y en que lo que vas a hacer, si tiene una intención directa o concreta o tal vez no específica, pero sí encaminada hacia algo, que tengas la certeza que el efecto de eso te va a llevar hacia donde quieres. No te va a llevar a donde... Absoluta certeza. Sí, o tal vez no toda la certeza, ¿no? Pero por lo menos la idea de hacia dónde. Lo veo mucho como en esta analogía del río, ¿no? Que se hace como con el río y los obstáculos. Que un río va en una cierta dirección e independientemente de las cosas, ramas, piedras que hayan abajo, toma sus giros, sus cambios para seguir hacia esa dirección. Entonces tal vez no tienes específicamente el punto preciso al cual quieres llegar, pero sientes como un impulso o un llamado en cierta dirección. Entonces es esa dirección la que te va a marcar la pauta y la que te va a dar como, pues sí, el norte para saber que si lo haces con intención y con dirección, te va a encaminar hacia donde quieres. O sea, puede que digas, no sé con certeza, pero tengo como esta intención, ¿no? Tal vez no lo puedo concretar en palabras, pero sé que quiero contribuir, sé que quiero un mundo mejor, ¿no? Entonces, ese cauce va hacia allá. Ya después tal vez se encuentre en precisión dónde te vas a ubicar, ¿no? Pero ese es el asunto, como ir en ese cauce. Me gusta. Camino A. Muchas gracias, Bruno. Jesús, no, un placer haber estado aquí platicando contigo. Mucho gusto, hermano. Sí, qué bueno que la pasamos bien. Así es. Gracias.